Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Hoy quiero comenzar este episodio con una frase de Carl Jung que me fascina, que dice así: tu visión se va a aclarar cuando comiences a mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Y esto es fuerte porque todo, absolutamente todo lo que quieres ya está disponible para ti, ya existe. Y la manera de traerlo a la realidad es primero haciendo ese espacio para conectar con el corazón. Este espacio es un espacio mental y emocional, corporal, es del cuerpo, estar presente en el cuerpo. Y de este espacio es en donde nace la claridad. Entonces podemos comenzar con tener una intención pura de conectar con nosotros mismos, de conectar con el corazón. Cuando tenemos esta intención pura de conectar con el corazón, por naturaleza, para lograrlo tenemos que vaciarnos de pensamientos, tenemos que vaciarnos de las narrativas, tenemos que salirnos de los pendientes, de los futuros apocalípticos, de las posibilidades del futuro, tenemos que salirnos del pasado, tenemos que anclarnos en el presente. Y en este vaciado de pensamiento se forma este vacío. La esencia de este vacío es claridad. La esencia de este vacío es que no está sucio o digamos como que nublado por todas estas narrativas de pensamiento. Y en esta claridad, en este vacío, es en donde podemos sentir que nace el primer impulso creativo, esa inspiración, ese deseo. Es un impulso que de repente mueve todo tu cuerpo, mueve toda tu atención hacia crear algo. Después, cuando llegue ese impulso, a mí me pasaba esto todo el tiempo. ¿Qué pasa? De repente surge toda esta programación limitante de la imposibilidad. No, eso que quieres no es posible. Desconfianza. No, pierdes demasiado tiempo soñando. Carencia. No, ¿quién te crees tú que eres para andar mereciendo algo así? Imposible. Desmerecimiento. Mejor enfócate en seguir haciendo lo que estás haciendo, aunque no te guste, aunque sea disfuncional, aunque sea tóxico, aunque seas miserable. Quédate en donde estás, no hagas nada más. Muchos surge todo este tipo de diálogo interno que empieza a cancelar ese impulso creativo. Es esta misma información limitante, esta programación, es lo que primero tenemos que hacer consciente. Es lo que primero tenemos que atender. Es lo primero que tenemos que notar. Porque hasta que no nos hagamos conscientes de este diálogo interno que nos define, ilusoriamente, caemos en la ilusión de definirnos en base a esa limitación. Hasta que no hagamos esta parte consciente, la información que llevamos cargando inconscientemente, entonces esta información va a cancelar ese deseo, ese impulso creativo, que en esencia es muy ilimitado, y esta información inconsciente va a dirigir nuestra vida, nuestra conducta, va a dirigir nuestro comportamiento, y como el ego es tan escurridizo, se va a identificar con esa historia, con aquella limitación, y va a crearte toda una identidad de que tú ya estabas destinado a vivir eso, esa imposibilidad, que eres carencia, que no eres suficiente y que no hay manera. Y no solo eso, sino que vamos a sufrir las consecuencias de esa identidad, aunque nada de esa narrativa ha sucedido todavía. Y esa narrativa, ¿qué pasa? No le da espacio a recordar el libre albedrío, el poder creador creativo interno, a la divinidad que existe en nosotros, a nuestra tecnología, a nuestra inteligencia del ser. A ese ego, vaya, cómo le encanta olvidarse del espíritu, que también somos, que esencialmente somos. Y cuando cultivo, practico una relación con el espíritu, cuando llega esta programación limitante, es que puedo decirle al ego, espérate, ahorita te escucho, me voy a conectar ahorita con esa parte luminosa, brillante que todos tenemos. Y ese espíritu entonces puede vivir y tomar decisiones y direcciones de la vida a la que sí queremos, a construir lo que sí queremos. Ahora, todos estamos cargando esta información inconsciente. Esto no nos hace erróneos, esto no hace que haya algo mal con nosotros mismos. Tener sombra no nos hace una mala persona.
Tener sombra no nos hace solo obscuridad y soy algo terrible, terrorífico. De hecho, entre más sombra integras en ti, entre más sombra eres capaz de reconocer en ti. Cuando digo esto me refiero a entre más eres capaz de reconocer tus propios patrones y conductas y vicios mentales tóxicos que te mantienen estancado en ese sufrimiento, entre más hagas este trabajo, entre más sombra eres capaz de conocer, entonces más luz vas a ser capaz de reconocer y proyectar y sostener en tu campo vibratorio. Por ende, las personas que entran en contacto contigo, que entran en contacto con tu campo vibratorio, van a poder encontrar un espacio amplio para poder ser o reducido, ¿no? Si te juzgas por toda esta sombra, una persona por lo general que entre en contacto contigo se van a estar reactivando y alimentando toda esa sombra. Pero cuando integramos primero la sombra en nosotros, cuando somos capaces de reconocer estas conductas tóxicas, negativas, limitantes, que solo son una programación, no nos definen. Al ego le encanta identificarse, entonces, pero realmente no lo somos. Entonces es que ese espacio vibratorio no solamente nos recuerda a nosotros mismos la posibilidad de transformarse en luz, pero también a los demás. A los demás también les puedo recordar que existe la posibilidad de transformar toda esa oscuridad en luz. Que no hay juicio por ser oscuridad. Que no es la única forma de ser tampoco. Que también hay otras formas de serlo y que no necesariamente estamos identificados, limitados, inamovibles de esa oscuridad. Entonces, entre más evades y evitas la información inconsciente, entre más evades esa sombra, digamos que más te expones a experimentarla. ¿Para qué? Para disolverla, para disolver los juicios hacia uno, hacia el otro, hacia la experiencia y solo notar que estamos en una experiencia. Es solo una experiencia. Hay unas muy incómodas, hay unas muy fuertes, hay unas brutales, hay unas terroríficas. Sí, claro que sí. Y entre más yo hago este trabajo, me doy cuenta que cómo me iba a dar cuenta de aquel desamor que yo ejecutaba, o sea, aquella conducta tóxica limitante que yo ejecutaba, que no tenía la capacidad de ver si no atravesaba esas relaciones o esas situaciones tan fuertes y tan duras. ¿Cómo me iba a dar cuenta yo de cómo yo me autoabusaba a mí misma si no vivía cierto abuso afuera? Y es muy fuerte lo que estoy diciendo, porque de ninguna forma estoy diciendo que me lo merecía o que yo lo atraje o que lo tenía que vivir a fuerzas. No, pero si yo soy capaz de notar mi propio abuso, entonces puedo empezar a desterrar el abuso hacia uno mismo y entonces hay una persona menos violenta en esta humanidad y puedo recordarle a otros que no es necesario mantenerse en el autoabuso y que no es una conducta que siga siendo funcional, que sigue contribuyendo y que hay otras formas de ser para con uno mismo. Y entonces siento que tiene como un efecto dominó. Creo que entre más evitemos el trabajo de la sombra, más, digamos, como que el alma va a decir que no, que ese es el camino para liberarnos, ese es el camino hacia el otro lado. Y entiendo que también hay formas de hacer esto y cada quien está en un camino. Hablo con otras personas y me dicen, no, yo ya solo lo que me genere gozo y yo ya un camino ligero y un camino que no sea a través del sufrimiento. Y yo lo respeto muchísimo. A lo que yo voy es que no sé si yo tengo el control de decirle a la vida cómo tiene que sucederme. Me encantaría que ya no fuese a través del sufrimiento. Esta es una pregunta que también me hace mucho, como que mis aprendizajes están muy fuertes de mucho sufrimiento y ya no quiero estar aprendiendo así. Claro, a mí también me encantaría, solo no sé si por yo querer esto me voy a tener el absoluto control hacia la vida y decirle, vida, a mí ya no me mandes nada de sufrimiento. No lo sé. No creo que se pueda del todo. Creo que al final el control de la vida no lo tenemos. Lo que yo digo que es amable o fuerte o difícil es un tema también mucho de percepción. Justo hoy, un cliente en sesión individual salió este patrón de que al momento de reconocer estos errores inconscientes, ¿no? Tenía una reactividad muy fuerte a la hora de que las cosas no salían como uno quería o al momento de relacionarse con otras personas, como que siempre estaba esa reactividad ahí. A la hora de reconocer, oye, no, espérate, sí, yo he estado en
en esta reactividad porque me autotraiciono, porque me trato fatal, porque me la vivo regañándome, porque ni siquiera en un futuro apocalíptico me acompaño, porque no existo para mí. A la hora de reconocer eso, lo que primero surgió fue un diálogo interno muy brutal. Soy malo, no merezco, soy un maldito, soy inamable, o sea que nadie me va a poder amar. Y ese diálogo, si no nos damos una pausa para observarlo, no identificarnos con ese diálogo, porque es el mismo ego identificándose y ahora aplicándose ese mismo autoabuso a uno mismo. Y esto no nos hace malos. Tener esta sombra o esta programación no nos hace malos. Ahora recordamos que no somos nuestro pensamiento, que los pensamientos solo surgen en la mente y no los vamos a poder controlar del todo. Puedo volver a elegirlos cuando los observé y los reflexioné y los disolví, pero no los voy a poder controlar, igual que las emociones. No somos nuestras emociones. Carl Jung también decía que lo que resistes va a persistir. O sea, si lo evitas, va a volver a surgir. Si lo rechazas, va a volver a venir cada vez con mayor intensidad, con una prueba más fuerte. Entonces, entre menos encarnemos esta sombra, o sea, entre menos espacio le demos a integrar, sentir, reflexionar sobre esta sombra, esa sombra se va a volver más dura, más densa, más oscura en nuestra propia psique. Y esa misma información nos va a obligar a vivir situaciones opuestas que nos invitan a decir, espérate, no, esto que estoy pensando sobre mí no es del todo cierto, esto que estoy haciendo hacia el otro no es del todo cierto, y lo que yo pensaba del futuro pues tampoco es del todo cierto, y empiezan ahí a surgir muchas otras formas de pensar, de ser, de sentir. Entonces la única forma de salir de todo esto es hacia adentro. La única salida que existe es poder ir hacia adentro. La única salida que existe de nuestros propios patrones mentales y conductas mentales es hacia adentro. No podemos cambiar ni transformar nada hasta que primero no lo aceptemos, lo reconozcamos, le pongamos las palabras. No podemos sanar algo que no sabemos que nos duele. No puedo atender una herida que no sé en dónde está la herida. No puedes transformar algo que no sabes que te está haciendo pagar con tu paz, contigo mismo, con tu equilibrio. Y para esto necesitamos ir hacia adentro, crear ese espacio mental, crear ese espacio o esa presencia en las emociones, en lo emocional, es decir, presencia en el cuerpo, habitar el cuerpo, notar esos pequeños movimientos cuando algo no suena bien, esa pequeña intuición que dice, no, fíjate que algo no me hace clic, entonces todavía no voy a tomar una decisión y no me voy a presionar para tomar una decisión. La vida a prisa, ajetreada, por lo general no va a funcionar para esto. La vida a prisa, por lo general no va a funcionar para poder tomar decisiones asertivas hacia la vida que sí quieres. Lo que tú quieres, esa visión, ya está disponible, pero solo si sabes ir hacia el corazón, porque no está afuera, está adentro, en un espacio vacío de pensamiento, vacío de conclusiones, vacío de narrativas, vacío de suposiciones, y en ese vacío, este vacío tiene todo el potencial de serlo todo. Y ahí es cuando te das cuenta que tú puedes serlo todo. Y eso de serlo todo es Dios. Dios es todo que está hablando a través de ti. Entonces ahí es bien rico porque de repente no hay una necesidad de existir. Uno puede relajarse en que esa fuerza divina, en que esa inteligencia divina, en que el universo tome las riendas y nos vaya mostrando el camino por donde es. Y creo que ahí es cuando uno despierta espiritualmente. Tu visión se va a aclarar cuando comiences a mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Despertar a esa inteligencia divina que nos palpita y que nos respira y que fluye a través de nosotros y permitirle esa creación atendiendo y quitando a la mente del camino con la programación y las conductas mentales y toda esa información que solo limita y estrangula esta fuerza creativa interna que está aquí. Así que cuéntame tú, ¿cómo vas hacia adentro? ¿Sabes hacerlo? ¿Cómo le haces? ¿Qué haces? ¿Cómo cultivas esta relación? ¿Cómo cultivas esta relación contigo? Déjame en comentarios si este episodio te gustó, si te gustaría conocer cómo cultivar esta presencia, el ir hacia adentro, esta reflexión profunda y al mismo tiempo entender que lo que surge es solo información para que yo pueda
transformarla en sabiduría y volver a elegir cómo sí, cómo mantengo esta conexión con las posibilidades. Si estás en YouTube, por favor, prende la campanita para que te enteres, o en Spotify también prende la campanita. Déjame 5 estrellitas, esto me ayuda muchísimo a que esta información pueda seguir expandiéndose. Y estoy para ti, cualquier duda que tengas. Si te interesa aprender herramientas de reflexión, de cómo ir hacia adentro, de atender esta información que se va activando, esta sombra, esta información de programación, que no es tu culpa que la tengas, pero sí somos responsables de liberarnos de esta información, entonces el programa de Mastermind es para ti. En Mastermind justo lo que vamos a hacer es todo ese espacio mental, corporal, para poder ir hacia adentro y entonces despertar ese poder creador creativo y tomar las decisiones hacia la vida que queremos. Es un programa de 6 meses en el que te voy a enseñar mi técnica infalible de manifestación y de creación, la vida que tú quieres.